Muy bien, ¿trajo su Biblia? Le pido por favor que la abra en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer dos versículos, el versículo 3 y 4. Dice Pablo a los Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oremos. Señor, te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí en tu casa. Te hemos alabado, te hemos exaltado, y si el Padre te exaltó, ¿cómo no deberíamos nosotros de exaltarte? Y no solamente el Padre te exaltó, sino te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Señor, queremos escuchar tu voz, el consejo de tu palabra, y queremos salir transformados, y que tu palabra, Señor, traiga luz a nuestro caminar diario, Señor. Háblanos al corazón y enséñanos esta tarde. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. Usted puede ver el título ahí en su pantalla. Ese va a ser el título: Verdades que liberan. Vamos a hacer un paréntesis en la serie que veníamos desarrollando los domingos, las verdades del reino en parábolas. Esas las vamos a seguir enseñando los miércoles, pero durante los domingos vamos a estar desarrollando esta serie, Verdades que liberan. Y déjeme iniciar diciéndole que una de las realidades que como hijos de Dios no debemos ignorar es que por los últimos 20 o 25 años han surgido, y peor aún, se han multiplicado las sectas, las religiones, las falsas doctrinas con sus falsos maestros por todo el mundo. Han inundado los diferentes sectores del cristianismo con prácticas, con enseñanzas que no tienen ningún sustento bíblico, ningún fundamento bíblico, y que en la mayoría de los casos rayan en la herejía, y todo esto debido a la ignorancia y a la mala interpretación de las Escrituras. Las sectas han existido desde siempre, ¿verdad? Pero en estos últimos 20, 25 años, sectas, religiones, falsas doctrinas han generado una multiplicación. Pero esto no debería de sorprendernos, porque Jesús ya lo había profetizado hace más de 2000 años, cuando Él dijo en Mateo capítulo 24, mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, desde el tiempo de Jesús ya se habían levantado los falsos maestros. No se diga en el tiempo del ministerio de los apóstoles. Pablo predica también acerca de la importancia de que en los postreros tiempos se levantarían hombres engañadores, hombres que tratarían de engañar a la gente. Y el llamado es precisamente por Jesús y los discípulos a mirar que nadie nos engañe. ¿Cuál es el llamado principal? Mirad que nadie nos engañe. Le quiero invitar a que vaya a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Mire las palabras de Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 31, dice así: dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Hasta el día de hoy todavía hay judíos que no creen en él. De hecho, algunos piensan que son salvos por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. Pero no, es necesario nacer de nuevo. Así que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres. Esta palabra conocer se traduce saber y tener conocimiento. ¿Saber y tener conocimiento de qué? De las verdades de Dios. La verdad que nos hace libres. Y en estos dos versículos ya de entrada encontramos una verdad que nos libera. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué se necesita para ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿Qué se necesita? Número uno, creer en Jesús como el Hijo de Dios. Alguien que no cree en el Hijo de Dios no puede decir que es un discípulo de Jesús. Sería absurdo. Entonces, ¿qué se necesita para ser un verdadero discípulo de Jesús? Primero, creer en Jesús. Ahí lo dice Jesús. 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Usted cree en Él? ¿Está seguro que cree en Él? Bueno. Segunda razón o segundo requisito para que alguien pueda ser un verdadero discípulo de Jesús es permanecer en la palabra. Entonces, número uno, creer en Jesús. Número dos, permanecer en la palabra. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra. Aquí la palabra permanecer significa persistir de continuo en las palabras de Jesús, es decir, en la perseverancia que cada uno de nosotros, después que hemos creído en Jesús, debemos tener. La perseverancia en las Escrituras, que es la evidencia de la fe verdadera. ¿Cómo viene la fe? Que no es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso hay que oír la palabra de Dios, por eso hay que leer la palabra de Dios, por eso hay que escudriñar la palabra de Dios, hay que amar la palabra de Dios, hay que ponerle en nuestra mente, en nuestro corazón y vivirla, vivir lo que predicamos. Entonces, un verdadero creyente se aferra a las enseñanzas de Jesús, pero también las obedece, pero también las pone en práctica como un fiel seguidor de Jesús. Alguien no puede decir, yo soy seguidor de Jesús, y no obedecer la palabra de Dios, lo que la Biblia dice. Tiene que ser consistente. Si yo digo que soy un discípulo de Jesús, pues mi vida tiene que ser consistente con lo que digo que soy. Un cristiano debe de vivir y desarrollar su vida como un cristiano, no como un mundano. No estoy hablando de una vida de impecabilidad, no me estoy refiriendo a eso, porque mientras sigamos en este cuerpo, seguiremos pecando. Pero el hecho de que sigamos en este cuerpo y sigamos pecando, no significa que debemos continuar practicando los pecados todos los días. El que verdaderamente es hijo de Dios se arrepiente de sus pecados, le duele en el corazón haber pecado no por el pecado que cometió, pero por haber ofendido a Dios con ese pecado, ¿verdad? Entonces, si permanecen en mis palabras, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Y este es el resultado justamente. Número uno, para ser un verdadero discípulo de Jesús, se requiere creer en Jesús, permanecer en su palabra, y el resultado es ser un verdadero discípulo de Jesús. Versículo 32. Y dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Un auténtico seguidor de Jesús conocerá la verdad divina. Y la verdad que nos hace libres, así la verdad fundamental que nos ha hecho libres, una verdad que nos libera, es que por gracia y por fe nos fue dado el beneficio de la salvación. ¿Cuántos tienen este beneficio de la salvación? ¿Y cuánto pagaste por ese beneficio de la salvación? Es por gracia y es por fe. Yo les decía el miércoles en la predicación, hay quienes luego dicen, qué fácil y qué simple se las pusieron a los cristianos evangélicos. No más creer que es por gracia y por fe y ya tienen la salvación. Bueno, los que dicen eso es que están infectados de una creencia que tiene que ver con hacer obras para obtener el favor y la salvación del Señor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la salvación viene por gracia y por fe. Y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Eso es lo que dice la Biblia. Y yo, déjenme decirles, mis hermanos, yo creo lo que dice la Biblia. ¿Cuántos lo creen? Es por gracia y es por fe. Y ya de entrada, esta es una verdad que nos libera, ¿sí?, de las mentiras del enemigo. Ahora, los judíos de aquel tiempo a los que les estaba hablando Jesús, acuérdese, muchos seguían a Jesús, pero no todos seguían a Jesús con motivaciones adecuadas. Algunos lo seguían por diferentes razones. Pero los judíos a los que en ese momento les está hablando Jesús, que eran los que habían creído en Él, ellos habían sido sometidos a yugos políticos por parte de diferentes naciones, como era Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Siria y Roma. Y estos judíos a los que Jesús estaba refiriendo no estaban entendiendo que la verdadera libertad a la que se refería Jesús era a la libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. No era a la libertad de un yugo social, político, a la que se estaba refiriendo Jesús. Era a la libertad del pecado. ¿Cuántos son libres verdaderamente del pecado? Porque antes estábamos esclavizados al pecado. Pero venimos al reino de Dios, al reino de su luz admirable, y Él rompió las cadenas que nos tenían esclavizados con el pecado. Por eso es que ahora somos libres. Y no hay, dice la Biblia, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, porque ahora somos libres. ¿Cuántos son libres? Bueno, ellos suponían que por el hecho de ser linaje de Abraham, en el versículo 33 dice, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? En otras palabras, no estaban entendiendo el mensaje de Jesús. Versículo 34, Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que estos judíos que habían creído en Él, más adelante, en los versículos que siguen más adelante, usted se va a dar cuenta que Jesús les dice y los reprende y les dice, si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuál era una de las obras fundamentales que hacía Abraham? Una de las obras y características que distinguieron a Abraham era su obediencia y su fe. Entonces Jesús les dice, si ustedes fueran verdaderamente descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero me quieren matar. En otras palabras, no por el hecho de que alguien sea descendiente de judío lo hace salvo. ¿Estamos de acuerdo en eso? No por el hecho de que alguien haya nacido en hogar cristiano, eso lo hace salvo. Porque luego yo he escuchado a personas que dicen, yo soy cuarta generación de cristianos en mi casa, en mi familia. Pues sí, pero ¿y? ¿Ya naciste de nuevo? Porque si alguien no ha nacido de nuevo, no puede decir que es un verdadero discípulo de Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús les responde, de cierto les digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pregunta, ¿cuál es la manera de contrarrestar el engaño y la mentira? ¿Cómo podemos contrarrestar los engaños a los que somos expuestos todos los días? Jesús dijo, miren que nadie les engañe. ¿Cómo puedes refutar si llegan a la puerta de tu casa aquellos que andan ahí tocando las puertas, repartiendo una hojita llamada la atalaya, ¿verdad? O algún otro personaje ahí de alguna secta, de alguna religión? Si llegan y te empiezan a hablar de las cosas en las que ellos creen, que tú sabes que son mentiras porque son antibíblicas, ¿cómo vas a contrarrestar sus mentiras y sus engaños? ¿Con qué? Con la palabra, con la verdad de la palabra. Por lo tanto, debemos conocer la palabra. Pero no solamente debemos conocerla, debemos enseñar las verdades de Dios que están establecidas en la Biblia. Así que eso es lo que vamos a hacer con esta serie. Vamos a ir conociendo y desarrollando en nuestra vida verdades que van a liberar nuestra vida. Y déjeme decirle que hoy muchos han sido engañados y seducidos con mensajes que están cargados de psicología, de humanismo,
emocionalismo, manipulación, materialismo. ¿Sí o no? ¿Sí está conmigo? Hoy, domingo, muchos, en lugar de predicar las verdades de la sana doctrina, que liberan la vida de un cristiano y nos traen luz a nuestra vida, pierden su tiempo hablando de puros asuntos que tienen que ver con lo material. Cómo generar éxito en lo que haces, cómo generar recursos económicos. Entonces, hay muchos mensajes que el día de hoy están seduciendo y engañando a la gente. Pero también hay muchos que están hablando de legalismo, por un lado, y por otro lado de libertinaje. No hay problema, puedes vivir como tú quieras. Al cabo la salvación no la vas a perder, esa ya te la dio Cristo, no te la va a quitar. ¿Así será? ¿Es libertad o libertinaje? Porque una cosa es ser libres en Cristo y otra cosa es libertinaje. Bueno, eso vamos a estar haciendo. ¿Qué es el balance acerca de la libertad que tengo en Cristo, por un lado, y el libertinaje o el legalismo en el que luego caemos, ¿verdad? Pero hoy hay mucho mensaje que está cargado de legalismo, de confesión positiva, decretos y hacer uso de la sangre de Cristo como si fuera un amuleto. Me cubro con la sangre de Cristo. Hay una persona que yo conozco que cada que hablo con él me dice, estoy orando por ti todos los días. Y me dice, y te cubro todos los días con la sangre de Cristo para que no te pase nada en tu entrar y en tu salir. Eso es lo que significa la aplicación de la sangre de Cristo. Me cubro para que no me pase nada, para no estar en peligro. Bueno, de eso vamos a estar hablando también, ¿verdad? Porque hay quienes han hecho mal uso y mala interpretación de la sangre de Cristo. Así que hoy quiero compartir el primer tema, que sin lugar a dudas es un tema de suma importancia, porque es fundamental para la iglesia cristiana de todos los tiempos, ya que es la fuente de donde parte, de donde surge el verdadero cristianismo. El tema pues que vamos a tratar hoy es la resurrección de Jesús como el fundamento del cristianismo. Resurrección de Jesús como el fundamento del cristianismo, es decir, el cimiento, uno de los cimientos principales donde descansa el cristianismo. Este edificio descansa sobre cimientos, fundamentos. Nuestro cristianismo no debe de estar basado, fundamentado en nada que no sea la resurrección de Cristo. Entonces en 1 Corintios capítulo 15, si va conmigo ahí a 1 Corintios 15. Verdades que liberan. Primer tema entonces, la resurrección de Jesús, fundamento del cristianismo. Y como no hay límite de tiempo, tenemos más tiempo que vida, es muy posible que no termine todo lo que quiero compartir con ustedes, así que póngale primera parte ahí y la semana que entra seguimos con la segunda parte. 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, otros han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Vaya conmigo hasta el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también vuestra fe.
Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron en sus pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cuántos de los que están aquí creen en la resurrección de Jesús? Alguien no puede decir, soy un discípulo de Jesús y no creer en la resurrección de Jesús. No existe eso, ¿verdad? Cuando leemos la palabra fe en la Biblia, estamos hablando de un término griego pistis, así como se oye, pistis. Y esta palabra griega o fe se traduce, según la traducción del griego, se traduce firme convicción, creer, es su traducción primaria, creer. Pero el creer viene por el crear convicciones, firmes convicciones. Pero también se traduce seguridad y confianza total y absoluta en Dios. ¿Cómo se traduce? Seguridad y confianza total y absoluta en Dios. ¿Tú tienes seguridad y confianza total y absoluta en Dios? ¿Sí o no? ¿En todo tiempo? Porque es muy fácil depositar mi confianza y mi seguridad en el Señor cuando todo me está yendo bien. Cuando no hay problemas en la familia, cuando tengo mi trabajo bien, hay algo en la cuenta del banco, en la alacena no falta nada. Es bien fácil ejercer ahí la fe, ¿verdad? Es fácil depositar ahí la confianza total y absolutamente en el Señor. Y tú puedes decir, yo tengo tanta fe que soy capaz de mover las montañas. Es más, tú puedes declarar con tu boca y con toda convicción y decir, tengo tanta fe que si ahorita se me presenta el diablo lo voy a reprender. Pero esa misma fe la ejercemos y la activamos cuando no todo va bien. Ya se quedaron muy silencios, ya no dijeron amén. No, es en todo momento. La vida de un cristiano debe de activar su fe en todo momento, cuando hay y cuando no hay. Cuando todo va bien y cuando no todo va bien. ¿Sí? La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Notemos que en este versículo el autor de Hebreos habla de fe, y fe habla de tener una certeza y una convicción de algo. En este caso, de tener certeza y convicción en el personaje histórico central de las Escrituras. ¿Cómo se llama el personaje histórico y central de las Escrituras? ¿Qué no es Jesucristo? Bueno, entonces yo debo de desarrollar y tener la certeza y la convicción de que Jesús es el personaje central de la Biblia. Nadie más, no es Pablo, no es Pedro, no es Abraham, no es Moisés, no es nadie. El personaje central de la Biblia es Jesucristo. Entonces cuando yo desarrollo esa certeza y esa convicción, viene fe a mi vida en el personaje central de la Biblia, que es Jesús. Pero también viene certeza y convicción porque hay evidencias que comprueban la veracidad del cristianismo. El cristianismo no surgió así nomás, porque a alguien se le ocurrió. No, hay evidencias que son comprobables acerca del cristianismo. De eso vamos a estar hablando. Pregunta: ¿por qué es usted cristiano o cristiana? ¿Por qué es cristiano? Porque hay quienes dicen, yo soy cristiano porque voy a la iglesia el domingo. Le pregunto, ¿por qué es usted cristiano? Le voy a dar 3 opciones. La pregunta que estoy haciendo tiene respuestas múltiples. Le voy a dar 3. ¿Por qué es usted cristiano? Número 1, usted puede ser cristiano por convicción,
Puede ser cristiano por conveniencia o puede ser cristiano por obligación. Entonces, ¿por qué es usted cristiano? ¿Por convicción, por conveniencia o por obligación? El que es verdaderamente discípulo de Jesucristo no tiene ningún problema en decir, yo soy cristiano por convicción. Pero algunos luego dudan de su cristianismo y dicen, ¿estaré en el lugar adecuado? ¿Estaré en el lugar preciso? Algunos otros dicen, ¿estaré en la religión verdadera? ¿Verdad? Incluso algunos otros dicen, no importa. Todas las religiones llevan al mismo Dios. ¿Será así? ¿Todos los caminos llevan a Dios? No, hay un solo camino. La verdad y la vida se llama Jesús. El Jesús de la Biblia. Entonces, en base a todo esto, ahora ya sabemos que usted es cristiano o cristiana por convicción. Porque ha desarrollado esa certeza y esa convicción en el personaje central de las Escrituras que se llama Jesús. Por lo tanto, debemos saber esto. Una afirmación no será verdadera por el hecho de que creamos en ella. Póngame atención en esto. Alguien, usted o yo o cualquiera, puede creer en algo que está basado en una mentira. Pero está el otro lado de la moneda también, porque siempre hay dos lados, la moneda tiene dos lados. El otro lado de la moneda es que algo no dejará de ser una verdad por el hecho de que alguien, usted, yo, cualquiera, no la creamos. No sé si me estoy explicando. Si existen evidencias de esa verdad, como suelen ser testimonios, hechos comprobables, no significa que por el hecho de que alguien no las crea, no por eso dejan de ser verdad. ¿Me estoy explicando? Bueno, le voy a poner un ejemplo. El hecho de que yo crea en un billete de $1 trillón no significa que usted debe de creerlo también. Yo puedo creer en una mentira como la que le estoy mencionando. No existen los billetes de $1 trillón. Pero yo creo en ello, a mí no me importa eso. Yo creo en un billete de $1 trillón, pero usted no está obligado a creer lo que yo creo. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, el hecho de que usted no crea que un billete que tiene un valor de $20, que es real, sí existen los billetes de $20 y tienen un valor que es de $20. Entonces, el hecho de que usted no crea que hay el billete de $20 no deja de ser una verdad por el hecho de que usted no lo cree. Yo sí creo que hay un billete de $20 que tiene un valor. Y eso es una verdad. Pero si usted no la cree, no significa que todos no debemos de creer. Bueno, ese mismo principio se aplica cuando hablamos, predicamos o enseñamos de las Escrituras. Si yo afirmo creer en algo acerca de Dios, pero no hay evidencias en la Biblia de lo que yo estoy creyendo, no por eso lo hace una verdad. También sucede lo contrario. Si la Biblia afirma con autoridad y hay evidencias comprobables de una verdad y alguien no la cree, ese hecho no significa que es una mentira. No sé si me expliqué. Así que los creyentes tenemos la responsabilidad, escuchen esto, de hacer una evaluación de las evidencias que tienen que ver con las razones que respaldan las verdades en las que creemos. En otras palabras, nuestra fe no debe de estar basada en mis sentimientos, en lo que yo siento, en lo que yo pienso. Mi fe no debe de estar basada en mis creencias personales, porque mis creencias personales pueden estar basadas en una mentira. Tampoco lo que yo creo, mi fe, no debe de estar basada en las emociones, porque las emociones son muy inestables. Hoy decimos gloria a Dios y mañana ya estamos tristes. Las emociones son muy inestables. Más bien, nuestra fe debe de estar basada
en las evidencias bíblicas que son comprobables. ¿Sí? En otras palabras, las afirmaciones que hacemos acerca de lo que creemos deben de tener su fundamento sólido en la palabra de Dios, hasta que se hagan rema en mi vida, es decir, vida en mi propia vida, que dejen de ser mera letra y que se conviertan en mi vida una realidad. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas verdades en la Biblia, y yo lo he dicho en otras ocasiones. Las verdades en la Biblia las vamos creyendo y se hacen realidad en nuestra vida cuando primero hacemos de esas verdades de la Biblia una convicción. Y una vez que se hace una convicción en mi vida, entonces yo vivo lo que creo y lo que he hecho una convicción. Yo tengo la convicción de ser marido de una sola mujer hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Tengo la convicción de que Dios me creó siendo el sexo masculino. Esa es mi convicción. Algunos no tienen esa convicción. Tienen una convicción muy diferente, ¿verdad? Entonces, las afirmaciones que hacemos acerca de lo que creemos deben de tener su fundamento en la palabra de Dios. Fe, confianza, fue lo que caracterizó a los primeros cristianos, debido a que lo que ellos creían tenían bases sólidas en evidencias comprobables. Cuando Jesús se parte, les dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Cuál era ese poder de lo alto que iba a venir sobre ellos? El poder del Espíritu Santo, que les daría autoridad, denuedo, libertad para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo. Una vez dice la Biblia en el capítulo 2 que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas y fueron llenos, investidos de ese poder de lo alto. Y entonces Jesús les dijo: una vez que hayan sido investidos de ese poder, la responsabilidad es que vayan y testifiquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podían hacerlo antes. Tenían que seguir al pie de la letra la instrucción del Señor. Bueno, ¿sabe lo que hicieron después de haber sido investidos con el poder de lo alto? ¿Sabe qué hicieron los primeros cristianos? Se quedaron en Jerusalén. Porque dijeron: no, pues gloria a Dios, aquí ya estamos todos, hay una comunidad de cristianos, aquí todo está bien, somos llenos del Espíritu Santo, Dios nos ha bendecido. No, la instrucción de Jesús fue en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, el Señor tuvo que enviar una persecución para que los cristianos de aquel tiempo fueran esparcidos, y una vez que eran esparcidos, fueran predicando y testificando de la experiencia que habían tenido en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? ¿Tenemos que esperar que venga una persecución a nuestra vida para testificar de la experiencia que hemos tenido con Cristo? Es una responsabilidad que tenemos, testificar. Y esto fue lo que caracterizó a los primeros cristianos. Pero ellos creían, las bases sólidas de su cristianismo las fundamentaron en hechos comprobables. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Lucas capítulo 1. ¿Alguien sabe quién era Lucas? Lucas fue un discípulo de Jesús. Y Lucas tenía una profesión. ¿Qué era Lucas? ¿Arquitecto? Era médico. Y un médico es un profesional que está altamente calificado para dar respuestas acertadas a problemas que tienen que ver con la salud. ¿Por qué puede dar una buena respuesta y acertada a problemas de la salud? Bueno, pues porque estudió, hizo una investigación científica del cuerpo humano y sabe cómo funciona el cuerpo humano. Bueno, Lucas, como científico, se propuso hacer una investigación científica, pero no del cuerpo humano, porque ya lo había hecho, sino de las evidencias del cristianismo. Mire lo que escribió Lucas en el capítulo 1, versículo 1. Vamos ahí. ¿Lo tiene? Lucas 1:1. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia,
¿De poner en orden qué? La historia, no los mitos, no las creencias de nadie, no los cuentos chinos de nadie, la historia que tiene que ver con el cristianismo. ¿Sí? Es decir, Lucas se propuso narrar con autoridad y con orden la historia del ministerio de Cristo, en un orden lógico, en un orden basado en hechos reales, pero bien documentados. Entonces dice ahí el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Note usted cómo él se involucra de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esa palabra ciertísima se traduce completamente convencido y seguro por causa de las evidencias que he comprobado. Por eso él con toda convicción dijo, de las cosas que han sucedido entre nosotros que son ciertísimas, estoy convencido, estoy seguro, porque he investigado, hay evidencias comprobables del ministerio de Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Se está refiriendo ahí a aquellos que fueron testigos oculares y presenciales de los hechos de Jesús. En otras palabras, yo me imagino que Lucas empezó a hacer su investigación y llegó con aquellos que habían recibido un milagro de Jesús. Imagínese, es posible que fue y se entrevistó con aquel ciego que le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se acerca y le dice, ¿qué quieres que te haga? Pues quiero recobrar la vista, conforme a tu fe se ha hecho. ¿Qué fue lo que sucedió con el ciego? Vio. Y él dio evidencias del milagro que recibió. Y Lucas lo registró como una evidencia, ¿sí?, de un testigo ocular y presencial. Entonces dice, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, refiriéndose a los apóstoles, a los discípulos de Jesús. Versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado. ¿Cómo? Porque hay de investigaciones e investigaciones. Hay quienes investigan muy a la ligera. Pero mire lo que dice aquí Lucas, dice, después de haber investigado con diligencia. Con diligencia. ¿Qué es lo contrario a la diligencia? La negligencia. Él hizo esta labor de investigación con diligencia, con conocimiento de la causa, con orden, con disciplina. Que es así como debemos de vivir los cristianos, con orden, con disciplina, ir arreglando cada una de las áreas de nuestra vida, trayéndolos al orden de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, he investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Esto significa que Lucas investigó todo lo que tenía que ver con la fe que decía tener. ¿Cuántos tienen fe? ¿Y por qué tienes fe? ¿Ya investigaste en la creencia que dices creer? Porque déjenme decirle una cosa. El día de hoy muchos dicen, yo tengo fe, pero no investigan nada, se comen todo. No importa que sea falso, no importa, es que lo dijo muy bonito. Sí, pero ¿ya investigaste? ¿Ya tienes evidencias de lo que te están diciendo es la verdad o qué? De ahí es de donde han tenido mucho auge las sectas, las religiones y las falsas doctrinas que se están predicando por parte de falsos maestros, porque la gente no investiga y viven en una ignorancia, ¿verdad? Increíble, pero cierto. El día de ayer, sin andar buscando nada, yo estaba estudiando esto y me tomé un break. Y empiezo ahí a revisar en mi teléfono algunas cosas y me encuentro con un video de un ministro africano supuestamente liberando a un endemoniado. Y se ven las escenas ahí y el endemoniado andaba para un lado y para otro. Parecía serpiente venenosa. Y el predicador andaba para un lado y para otro, y el otro andaba ahí como que lo andaba correteando y se revolcaba y se daba vuelta para un lado y para otro. De repente le suena el celular al endemoniado. Le sonó el celular.
¿Y qué cree que hizo el endemoniado? De repente como que recobra el sentido y contesta. Y dice, no, luego te llamo, estoy ocupado ahorita. Increíble, pero cierto, ¿eh? Usted se ríe, pero es verdad. Y una vez que contesta y le dice a la persona que le llamó, te llamo luego, guarda su celular y regresan al show. El pastor se quedó así, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Pues regresemos al mismo show, que siga el show, que siga la fiesta. Y volvió a revolcarse. Increíble, pero cierto. Esto estaba sucediendo, ¿sabe usted dónde? En una iglesia que se precia de ser una iglesia cristiana. ¿Quién sabe qué clase de cristianismo, Habría que ver. Porque no todas las iglesias son cristianas por el hecho de que lo digan. Una iglesia cristiana fundamenta su cristianismo en la resurrección de Jesús. Sí. Bueno, el problema no es el ministro y el endemoniado, el problema es la gente que no investiga. Y se cree y se come todo lo que está viendo. No se crea de todo, mi hermano. No nos creamos de todo. Todo lo que está saliendo en las redes sociales, no se crea de todo. Hay que investigar con diligencia. ¿Sí? Versículo 3 dice Lucas, entonces, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribítelas por orden. ¿Sabía usted que Dios es un Dios de orden? Debemos servir a un Dios de orden, con orden. En el principio dice la Biblia que estaba la tierra desordenada y vacía. ¿Cómo estaba? Desordenada. Del desorden y el caos que había en el mundo, en la tierra, el Señor estableció el orden. Entonces, Lucas las escribe por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo era el destinatario en primera instancia del Evangelio, porque pues el Evangelio quedó escrito ahí para que todos recibiéramos ese Evangelio. Versículo 4, mire lo que le dice, ¿cuál es el propósito de la investigación? Para que conozcas bien. ¿Conocer bien qué? La verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Sin lugar a dudas, a este Teófilo le habían hablado del Evangelio. Alguien le había hablado. Entonces, Lucas está haciendo una investigación diligente y le dice ahí, con el propósito de que tú, Teófilo, y todos los cristianos de todos los tiempos y todas las generaciones, conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Esto significa entonces que Lucas estaba haciendo una investigación seria, objetiva, responsable de los fundamentos de la fe cristiana. Mira el testimonio de Juan el apóstol acerca de las evidencias. Juan el apóstol fue pues aquel al que la Biblia dice que era el apóstol amado de Jesús, que se recostaba en el pecho de Jesús. Miren las evidencias que él escribe de las experiencias que él vivió con Jesús. Vamos a Primera de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿que hemos oído de quién? ¿Del apóstol? De Jesús. Lo que hemos oído de Jesús. Lo que hemos visto, acuérdese, Juan está escribiendo, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿de quién? De Jesús. Con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Quién era ese verbo de vida? Jesús. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Así que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Cuando tú le predicas a alguien, ¿de qué le predicas? Porque es un error decirle a la gente, ven a mi iglesia.
Mira qué bonitas alabanzas hay en mi iglesia. Mira, ven a mi iglesia, ahí sí el lugar está confortable. No. Un edificio, y mucho menos nosotros como la iglesia, tenemos el potencial para salvar a nadie. Pero Jesús sí, y el poder del evangelio. Por eso hay que predicar el evangelio. Porque en el evangelio sí hay poder para salvación, ¿verdad? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Así que la fe cristiana está basada en evidencias confiables y en hechos comprobables. La fe de un cristiano no debe de estar basada en experiencias místicas de hombres. Es que tuve una experiencia y por la experiencia que tuve ahí voy a basar mi fe. Nuestra fe debe de estar basada en hechos históricos, evidencias que en su momento fueron comprobadas por testigos presenciales, que ya veremos más adelante. Pero ahí es donde debe de estar basada nuestra fe. ¿En qué está basada tu fe? ¿Sí? Vamos a Hechos capítulo 17. Ahí en Hechos capítulo 17, le voy a ir narrando aquí la experiencia de Pablo. En Hechos 17, Pablo llega a Atenas y ve a la gente. Cuando llega a esta ciudad, ve a la gente, dice la escritura ahí, entregada a la idolatría. Como cuando usted y yo andamos allá afuera y vemos a la gente viviendo en todo tipo de pecados, y peor en el pecado que no va a traer salvación a su vida, que es la idolatría. Volteamos. ¿Y qué siente usted? Cuando usted ve a la gente viviendo en los pecados que ya a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, ¿qué siente usted aquí en el corazón? Dice Pablo que cuando llegó a Atenas, su espíritu se enardecía, se irritaba, se molestaba, se sentía como impotente, ¿verdad? Y yo no lo dice la Biblia, pero me imagino que Pablo, siendo un predicador del evangelio, él pudo haber dicho: ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar la manera de que esta gente deje de caminar en la idolatría en la que está caminando. Entonces dice que llega ahí a Atenas y su espíritu se enardecía, se irritaba. Atenas era la meca o la cuna de la filosofía. Tenía un gran trasfondo, los atenienses tenían un gran trasfondo y mucho más una influencia muy fuerte de los filósofos. Incluso los atenienses se sentían orgullosos porque tenían los mejores filósofos y disertaban las filosofías de este mundo. Y mire lo que dice el 17:23 de Hechos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, Pablo ya está testificando, mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba una inscripción que decía: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo vengo a anunciarles. O sea, ahí estaban, se imaginan los atenienses, pues no conocemos a ese Dios, pero vamos a adorarlo, porque tenían múltiples ídolos a quienes adoraban. Se imagina qué incongruencia, mucha sabiduría humana y filosófica, pero muy poca sabiduría de Dios, como para conocer al verdadero Dios de la Biblia. Y cuando Pablo ve esa inscripción, dice: al Dios no conocido, pues de ese Dios vengo a hablarles. Y como los atenienses eran dados a lo novedoso, ellos dijeron: ven pues, Pablo, háblanos de ese Dios. Y lo subieron a un lugar que se llama el Areópago. El Areópago era una corte, que así se llamaba el Areópago. Era un lugar donde se juntaban los filósofos a emitir juicios y a disertar sobre alguna de sus filosofías. Bueno, Pablo no fue puesto en ese Areópago para que le hicieran un juicio, sino más bien a Pablo lo invitaron a ese Areópago, no para un juicio, sino para un interrogatorio, que a Pablo le dio la oportunidad de defender la fe que predicaba. A ver, háblanos. Y Pablo aprovecha el tiempo. Ahí Pablo comienza a testificar de una de las verdades fundamentales sobre las cuales descansa el cristianismo, que ya lo dije: la resurrección de Jesucristo.
Y Pablo les dice que ahí Jesús murió para la redención de nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó para la justificación de todos aquellos que hemos creído en Él. ¿Cuántos han sido ya justificados por causa de haber creído en el sacrificio de Jesús? Declarados sin culpa. Eso es justificación, ¿verdad? Bueno, los atenienses, que adoraban muchos dioses, creían y tenían muchos dioses, es decir, eran de Atenas, pero no eran ateos, creían en dioses a su manera, porque el ateísmo es el rechazo a la creencia en la existencia de uno o más dioses. Eso es ateísmo. En su sentido estricto de la palabra ateísmo, ellos tienen la convicción y han desarrollado la postura clara que para ellos no existe ningún Dios al cual ellos deben adorar. No creen en ningún Dios. Así que los atenienses no eran ateos, eran atenienses. Entonces Pablo presenta a los atenienses la verdad del Evangelio con hechos que ellos podían investigar y comprobar en cualquier momento acerca de la resurrección de Cristo. Muchos lo rechazaron, pero muchos también creyeron en Él como el Hijo de Dios. De tal forma que hasta la fecha usted puede ir a Israel y está comprobado, porque también la Biblia lo dice y hay evidencias. Cuando fueron a buscar a Jesús a la tumba donde supuestamente lo enterraron, ¿qué encontraron? Nada. La tumba estaba vacía. Es decir, que lo que Jesús prometió cuando estaba en la tierra, Él les dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya. Pero en segundo lugar les dijo, pero al tercer día resucitaré. ¿Resucitó Jesús, sí o no? Y hay evidencias que son comprobables. Usted va a Israel y va a encontrar la tumba vacía. De hecho, es uno de los lugares a donde la gente quiere ir, a ver la tumba donde enterraron a Jesús, pero que está vacía. Entonces, ahí en ese lugar, en ese areópago, Pablo le habla a los atenienses del personaje central de la Biblia. No habló de él, no habló de sus logros, no habló de sus capacidades, habló del personaje central de la Biblia. ¿Quién es ese personaje central de la Biblia? Se llama Jesús. Pablo habló de ese personaje que realizó milagros como pruebas comprobables que en su tiempo, en los lugares específicos y determinados, Jesús llevó a cabo. Por ejemplo, cuando sanó a tontos enfermos, cuando dio de comer a 5,000 y luego a más personas, cuando liberó y sanó a los leprosos, cuando sanó a la mujer que iba camino a Jesús y una mujer por detrás que tenía un flujo de sangre, toca el borde del manto de Jesús y esta mujer inmediatamente sanada. Esta era una evidencia de que Jesús, los milagros que había hecho Jesús eran comprobables, porque esa mujer fue literalmente sanada. Predicó a muchos, creyeron en Él como el Hijo de Dios, liberó a muchos endemoniados, caminó sobre las aguas, calmó el viento y la tempestad. Mientras los discípulos estaban ahí atemorizados, Jesús se levanta con la autoridad del Hijo de Dios y detiene la tempestad. Y luego voltea con los discípulos y les dice, ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Bueno, de ese personaje que realizó tantos milagros, Pablo estaba testificando junto con todos estos hechos maravillosos que Jesús dejó, testigos que tuvieron estas experiencias. Por lo tanto, mis hermanos, la vida, ministerio, muerte, sepultura y resurrección de Jesús vienen a ser el fundamento sobre el cual descansa nuestro cristianismo. No hay nada más. Y esta es una verdad fundamental. Sin resurrección de Jesús no hay cristianismo. Diga conmigo, sin resurrección de Jesús no hay cristianismo. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces el cristianismo sería una religión más, de tantas que abundan en el mundo entero. O una secta, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo, al predicar el Evangelio, estaba profundamente convencido, tenía la certeza, tenía la convicción de la resurrección de Cristo, debido a que había evidencias que él conocía. Además, él mismo, imagínense la escena, Pablo mismo tuvo una experiencia sobrenatural con el Cristo resucitado. Cuando va camino a Damasco y se le presenta a Jesús
y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. ¿Se imagina usted la escena? Y luego Pablo responde y dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién le dijo a Pablo que era el Señor? Pues lo que estaba viendo, la imagen que tenía ahí enfrente. Por eso Pablo predicó con tal convicción, con tal seguridad. Y en Romanos 1:16 él dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Y lo predicaba con autoridad. Y lo anunciaba y publicaba sin ninguna restricción, sin ningún temor. El día de hoy hay quienes se avergüenzan del Evangelio. No diga nada. Pero le voy a hacer la siguiente pregunta. Ahí en tu trabajo, donde te desarrollas, en la escuela, ¿la gente de tu alrededor sabe que tú eres un cristiano, un discípulo de Jesús? No diga nada. No, está bien, está bien. En 1 Corintios, Pablo les escribe a aquellos que habían creído en el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio, mis hermanos, debe de contener la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Sí? Entonces, Pablo les había predicado a los de la iglesia en Corinto, y muchos de ellos habían creído en la muerte, en la sepultura y resurrección de Cristo. Pero hubo algunos que empezaron a dudar, ¿sí? Y empezaron a decir: pues sí, ya Pablo vino y nos presentó el mensaje del Evangelio, pero tengo mis dudas respecto a la resurrección de Jesús. Escuchen esto, mis hermanos. La resurrección de Jesús es una doctrina fundamental. Y ya lo dije, donde está fundamentado el cristianismo. Si alguien no cree en la resurrección de Cristo, dudo mucho que sea un hijo de Dios nacido de nuevo. La salvación por fe y por su gracia es una doctrina fundamental que no tiene motivo de discusión. Es una doctrina fundamental. No son doctrinas secundarias. Son doctrinas esenciales y fundamentales donde está sustentado nuestro cristianismo. Y en eso debemos de creer. Y ahí debe de estar fundamentado nuestro cristianismo. Sin embargo, Pablo les escribe: aquellos que habían recibido el Evangelio, que contenía la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, pero algunos empezaron a dudar. Y mire lo que dice, leamos ahí 1 Corintios 15:1. Dice Pablo, 1 Corintios 15:1: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Cuando Pablo dice: además os declaro, esta palabra declarar significa dar a conocer algo. Pero ese algo que se está dando a conocer implica que se refiere a un hecho histórico y significa también manifestar o hacer notorio ese hecho, pero que puede ser comprobable. O sea, Pablo no estaba declarando el Evangelio nomás por declararlo. Pablo sabía que había hechos que podían ser comprobados. A la gente que le predicaba podía comprobar. Había evidencias que podían comprobar el cristianismo, lo que él predicaba. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con la predicación del Evangelio. Mire lo que dice la segunda parte del mismo versículo. Les declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Parafraseando las palabras de Pablo, podemos decirlo de la siguiente manera. Dice Pablo: el Evangelio que les he predicado no está basado en mis creencias personales, está basado en evidencias y en hechos históricos y con miles de personas que han sido testigos oculares y presenciales de lo que ha sucedido en ellos. Segunda parte del versículo 1, el cual, dice Pablo, Evangelio, también recibisteis y en el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo, escuchen lo que dice a continuación: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. Palabra clave: si retienes.
Una de las evidencias claras de que una persona es nacida de nuevo, escuchen esto, es que retiene, cree y vive una y otra vez, día tras día, perseverando en las verdades y doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Sí? Dice Pablo, si retienes la palabra, la crees en tu corazón y la vives, entonces eres salvo, si no creíste en vano. Porque la gente piensa que porque vienen a la iglesia, eso los hace salvos. No, la palabra de Dios hay que creerla, retenerla, digerirla, vivirla, practicarla, y eso será la mejor evidencia de que en realidad eres un hijo de Dios. Jesús lo dijo, ya lo leí, Juan 8:31, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Usted es cristiano por convicción o por obligación o conveniencia? ¿Por qué? Muy bien. Por lo tanto, hablando de la resurrección de Cristo, no puede haber alguien que se diga cristiano nacido de nuevo y que niegue la resurrección de Cristo. Eso es imposible, no existe. Nadie puede decir yo soy cristiano, pero tengo mis dudas acerca del cristianismo, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos creen en la resurrección de Cristo? Bien. Dice Pablo, versículo 3, estoy en 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Déjeme decirle que todo en la vida tiene un orden, ¿eh? Aquí en esta iglesia hay un orden, ¿sí? Allá afuera hay un orden, ¿sí? En las Escrituras hay un orden y Pablo establece ese orden. Dice, primeramente les enseño lo que recibí. Esta palabra primeramente significa lo primero en orden y en lugar de importancia, es decir, lo principal del acontecimiento. ¿Cuál fue la verdad fundamental del cristianismo que Pablo recibió y enseñó primeramente? Ahí lo dice, la respuesta nos las da la segunda parte del versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo primero que Pablo está enseñando, ¿sí? Que Cristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje central que debe de contener la predicación del Evangelio de Buenas Nuevas de Salvación? La respuesta es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, conforme a lo que estaba profetizado desde el Génesis. Ya desde el Génesis, del primer capítulo 3, se ve la sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, hablando de la obra de Cristo en la cruz. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? Dice que sus ojos se abrieron y vieron que estaban ¿cómo? Desnudos. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente empezaron a buscar recursos humanos y decir, ¿qué hacemos? Estamos desnudos. Y dice que hicieron unas hojas para cubrirse, unas hojas, plantas, y se cubrieron, ¿verdad? Bueno, de repente viene el Señor y los cuestiona, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo, Adán? Es que tuve miedo, Señor. Sus ojos, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dice el Señor, ¿verdad? Bueno, ya se da cuenta el Señor que desobedecieron, los echa del huerto, profiere una maldición, a la mujer le dice, con dolor darás a luz a los hijos, al hombre le dice, con sudor de tu frente ganarás el sustento diario, etcétera, etcétera, y los echa del huerto. Pero escuche esto, Él les quitó sus recursos humanos y dice que los cubrió con pieles de animales, lo cual significa que Dios tuvo que matar un animalito inocente para cubrir el pecado de desobediencia de Adán y Eva. Y eso ya estaba hablando justamente de la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? Que la sangre de Cristo, como el animal sacrificial, Él mismo tomando nuestro lugar,
iba a ser crucificado en esa cruz y Él iba a cubrir nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos son libres de todos sus pecados y de la condenación eterna? Porque Cristo lo hizo en la cruz. ¿Sí? Pero una vez que lo hizo en la cruz, resucitó al tercer día y dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros y vendrá por segunda vez. Yo lo estoy esperando. ¿Sí? Conforme a las Escrituras. Bueno, déjeme decirle que si el mensaje que predicamos no contiene primero, en orden de importancia, esta verdad, que Cristo murió por nuestros pecados y que si alguien no se arrepiente de sus pecados va directo al infierno. Ay, hermano, no sea tan crudo. No, yo no, la Biblia. ¿Va directo al infierno, sí o no? Si un pecador no se arrepiente de sus pecados, se va a ir al infierno. No se va a ir a ningún otro lado, ¿sí? Bueno, pero si esa persona se arrepiente, pide perdón de sus pecados, cree en Jesús como el Hijo de Dios y le pide perdón, lo acepta como Señor y Salvador, entonces él puede ser liberado de sus pecados y de la condenación eterna. Esas son buenas nuevas de salvación que todos debemos anunciar, ¿sí? Si usted le predica a la gente, más o menos de esta manera, a un pecador: ven a Jesús y Él arreglará tus problemas matrimoniales, económicos, de enfermedades emocionales, sentimentales o de cualquier índole. Escúcheme esto, usted le está predicando un mensaje equivocado al pecador. Sin lugar a dudas, el Señor nos ayuda a arreglar nuestros problemas matrimoniales, económicos, emocionales, sentimentales. Pero una vez que que se ha arreglado el problema principal del ser humano, que es el pecado, el pleito contra Dios que había por causa del pecado. Una vez que Jesús arregla ese problema fundamental en la vida de un ser humano, entonces el Señor, en su gracia, en su sabiduría y en la medida que aplicamos los principios de la Biblia, vamos solucionando nuestros problemas matrimoniales, ¿sí o no? Pero Jesús no vino, y esto es algo que nos tiene que quedar muy bien claros, Jesús no vino a arreglar problemas matrimoniales, emocionales, económicos, sentimentales, de ninguna índole. Jesús vino a librarnos de la condenación eterna que merecíamos, era el infierno. A eso vino Jesús. Y esta debe de ser una de las verdades que sustenten el cristianismo, porque Jesús resucitó, ¿verdad? Esa debe de ser una verdad que nos libere y decir por convicción: yo era un pecador, estaba esclavo. Era víctima del yugo del pecado de allá del mundo, pero Cristo me liberó porque Él tomó mi lugar. Nosotros merecíamos la muerte, ahora somos completamente libres. ¿Cuántos son libres? Dice entonces Pablo, 1 Corintios 15:3: primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pedro lo dijo de otra manera, la misma instrucción de anunciar las verdades, publicar el Evangelio, pero ahora en las palabras de Pedro. Este es un versículo que todos conocemos, 1 Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Cómo fuimos el pueblo adquirido? Que se traduce comprado por la sangre de Cristo. Pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Cristo. ¿Con qué propósito? Para decir, pues qué bien, ya soy cristiano. No, hay un propósito, todo tiene un propósito en la vida, un propósito divino. Tú no puedes solamente decir, ya Cristo perdonó todos mis pecados y quedarte con los brazos cruzados y no hacer nada. Hay un propósito en la vida. Y uno de los propósitos fundamentales de los cristianos es el que dice ahí la segunda parte: para que anunciéis. ¿Anunciar qué? ¿Cuántos años tengo de cristiano? ¿Cuántas iglesias el apóstol ha levantado? ¿Cuántos libros ha escrito? Porque algunos el día de hoy, en lugar de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, están anunciando sus logros humanos. Eso jamás va a salvar a nadie.
¿A la gente qué le importa cuántos libros ha escrito el apóstol? Entonces, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra responsabilidad. Spurgeon, el conocido príncipe de los predicadores, un día dijo lo siguiente: cuando yo deje de predicar la salvación por fe en Jesús, él dijo, pónganme en un manicomio porque pueden estar seguros que mi mente ya está desvariando. ¿Cuál es el mensaje que debemos de predicar? El mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados. Y Pablo lo anunciaba, y Pablo los predicaba. A los corintios les dijo, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y luego agregó diciendo, y ay de mí si no predico el evangelio. ¿Por qué dijo Pablo ay de mí si no predico el evangelio? Porque él mismo en la segunda carta les había dicho a los corintios también, les dijo, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que ahí sean dadas las recompensas de lo que hicimos estando en la tierra, de lo que hicimos con los recursos espirituales que el Dios nos puso a administrar. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Bueno, ahí, ¿alguna ocasión usted ha estado en un tribunal? Ahí ante un juez. Bueno, el juez, ¿qué es lo que hace? Recaba la información de uno y del otro, del demandado y el demandante. Y no se cree de lo que le dice uno y de lo que le dice el otro, ¿verdad? No, investiga, recibe las pruebas, las evidencias del asunto y entonces emite un juicio, ¿verdad? Bueno, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, recibir las evidencias, ¿sí? Creer en las evidencias de nuestro cristianismo, ¿sí? Hay que estar bien seguros de lo que creemos y no nomás creernos de todo y predicar. ¿Sí? Porque un día va a venir el Señor y nos va a pedir cuentas. Entonces, dice Pablo ahí, Primera de Corintios, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4, 1 Corintios 15, 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Déjeme decirle que hoy para muchos la resurrección de Jesús continúa siendo una mera teoría, un mito, no una realidad. Para millones de personas alrededor del mundo que profesamos ser cristianos, escuchen esto, la resurrección de Cristo ha sido y será siempre el acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricas comprobables, de las cuales los mismos apóstoles dieron testimonio de lo que habían visto y oído. Ellos dieron testimonio. Igual nosotros tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Pregunta: ¿qué será de mayor importancia respecto al testimonio de la resurrección de Cristo? ¿Qué será de mayor importancia? ¿El testimonio de las Escrituras o el testimonio que proveyeron los siervos de Dios como Pablo, como Pedro, como los primeros cristianos que testificaron? ¿Qué es el testimonio que tiene más autoridad? ¿Las Escrituras o el testimonio de una persona? La palabra de Dios, el testimonio de las Escrituras. Porque aquí está la palabra inerrante de Dios, la infalible palabra de Dios. Por lo tanto, debemos predicar el testimonio de las Escrituras. Y si usted nota ahí en esos versículos, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y nos salvó y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, Pablo era un amante de las Escrituras. Y establecía y predicaba y anunciaba lo que estaban en las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué lo anunciaba? Porque él había comprobado y sabía que había evidencias comprobables de lo que predicaba. Entonces, la primera verdad que nos debe de liberar es que el cristianismo en el cual usted y yo creemos debe de estar fundamentado en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el fundamento principal del cristianismo.
¿Entendió el mensaje? Bueno, no he terminado. No he terminado. Todavía hay muchas cosas más que quiero compartir respecto de este tema, pero lo voy a dejar que se vaya a comer, porque ya veo algunos medios cansados, ¿verdad? Algunos, ya que se calle el hermano. Mire, nosotros venimos de predicar ya en otra reunión allá. Ya tuvimos una reunión a las 9 de la mañana, así que usted no puede decir que está cansado. También yo estoy cansado, pero aquí estamos, ¿sí? Porque no hombre, yo quisiera todavía predicar una hora más, ¿sí? Pero bueno, todo tiene su tiempo. Hay más tiempo que vida, ¿verdad? Vamos a seguir entonces. ¿Cuál es el fundamento en el cual debe de descansar nuestro cristianismo? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Amén. Oremos, le invito a que se ponga de pie. Levante sus manos al Señor y diga con toda convicción: Señor, gracias porque me libraste de todos mis pecados. Gracias, Señor, porque resucitaste al tercer día. Habla con Él, hable tus labios y dile al Señor: ahora sé que por gracia y por fe he sido salvo. Yo merecía la muerte, Señor. Yo merecía estar en el lugar que tú tomaste para mí, Señor, pero me has redimido, compraste mi vida y la compraste al precio de tu sangre, Señor. Oh Dios, gracias. Dale gracias al Señor por la redención que Él logró para nosotros y por el beneficio de la salvación, que es gratuita, es por gracia, no nos costó nada. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Y creemos en ti, Señor, no por el simple hecho de que tenemos que creer en algo, Señor, sino porque hay una convicción, hay una certeza de que tú viniste a este mundo, Señor, y diste tu vida en una cruz, derramaste tu sangre para cubrir todos mis pecados y librarme de la condenación eterna. Gracias, Señor. Abre tus labios y dale gracias al Señor, diciéndole: gracias, Jesús, porque si no hubiera sido por ese hecho maravilloso, todavía seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Así que sin resurrección no hay cristianismo, Señor. Y porque creemos y tenemos la convicción de que tú resucitaste al tercer día, Señor, es porque nuestro cristianismo debe de estar fundamentado en esta gran y maravillosa verdad, Señor. Así que ayúdanos, Señor, cada día a mantener en nuestro corazón estas verdades que nos hacen libres, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres cada día, Señor, del engaño, de la mentira. Queremos mantenernos siempre en la verdad de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. No permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Que podamos mantenernos, Señor, en la centralidad de tu palabra, Señor. En la centralidad del hecho tan maravilloso que tú lograste en la cruz por nosotros. Y eso anunciarlo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh Jesús, gracias. Gracias, Señor, por salvarnos y por rescatarnos. Señor, queremos anunciarte, queremos publicarte a los cuatro vientos, al norte, al sur, al este y al oeste, porque tú eres real, porque tú vives en nuestro corazón y porque tú regresarás por segunda vez. Tú lo prometiste y nosotros lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Jesús. Gracias. Gracias. Recibe, Señor, este aplauso de alabanza de tu pueblo, Señor. Apláudele fuerte a nuestro Señor Jesús y dile: gracias, Señor, gracias, porque nos has hecho libres y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. A ti la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón, hermanos, y no permitamos que la mentira haga algo en nuestro corazón. Mantengámonos en esta verdad central del cristianismo, la resurrección de Jesús.